Queridos hermanos israelitas del Perú y del mundo, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Os saluda vuestro hermano Amadeo desde la República del Perú. Nuevamente, hermanos, para compartir el tema adorar a Dios en espíritu y en verdad. Como hemos escuchado a nuestro hermano Joanny, que está dando la primera parte del tema, y como podemos nosotros ver, ¿no?, acerca de cómo era necesario que se instale la congregación espiritual, en esta parte se ha formado de acuerdo a las profecías en el Perú. A esta congregación espiritual, hermanos, Dios había prometido inspirar para que los hombres ya no sean solamente con una adoración carnal a Dios, sino con una adoración espiritual. Es decir, como a sus santos profetas lo inspiró Dios, los hombres en estos tiempos entraban a una nueva fase dentro de nuestra humanidad, a una fase del tiempo espiritual. Pero, ¿dónde tendría que derramar su espíritu? Eso es una incógnita que lo vamos a desarrollar. Entonces, primeramente, como bien sabemos, nuestro Señor Jesucristo ya había dicho a la mujer samaritana que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, ¿no? Y estos verdaderos adoradores que vienen en estos tiempos tenían que ser inspirados. Entonces, hemos visto que tenían que, según Malaquías y el profeta Isaías, decían que tienen que llegar a un lugar a adorar a todos, todo el mundo. Y ese lugar era un lugar escogido que Dios tenía provisto para estos tiempos. Y eso era en la congregación de Israel. Entonces, como dice la Escritura, nuevamente el Espíritu Santo tenía que volver en estos últimos tiempos. Entonces, el Espíritu Santo, al volver, hermanos, tenía que inspirar al hombre. Y luego de inspirar al hombre, tenían que ver los verdaderos adoradores. Entonces, vamos a escuchar ya en este siguiente audio cómo es que Dios inspira al hombre. Precisamente Dios habló que derramaría su espíritu en los últimos tiempos. Dice la letra, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Y es cumplido, y hacen años, pero sin embargo no hay cumplimiento como inspirado. Pero ¿qué es lo que? ¿Para quién inspira al hombre Dios? Entonces dice, ahora los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Cuando de una vez se cumple el derramamiento del Espíritu Santo, entonces ya tiene que haber verdaderos adoradores a Dios. Dice así, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto ahora en San Juan, capítulo 4, primeramente dice 4:22. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. No sé si entenderán. Ahora si me entienden, pregunten. Entonces, queridos hermanos, como hemos escuchado en el audio, primeramente en este cumplimiento, ¿no?, de la inspiración, era necesario que el hombre ya sepa que la adoración es espiritual, y de eso estaba dialogando la mujer samaritana con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. Quiere decir, le dice a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no
saben. ¿Ya? Y Jesús le dice, pero nosotros adoramos lo que sabemos. Quiere decir, Jesús le dice, sí, nosotros sí sabemos. Entonces, el maestro pregunta a los hermanos, ¿ustedes entienden qué es lo que quiere decir? Entonces, vamos a seguir escuchando este siguiente audio, donde el maestro va a seguir aclarando. Vuelvo a repetir. Ahora otro texto de profecía dice, verso 4:20 dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Entonces, hace entender, antiguamente a Dios adoraban en Jerusalén, y este era el lugar donde era necesario adorar a Dios. Es lo que dice el verso 20. Precisamente, antiguamente adoraban en este lugar. Ahora dice 21, dice de Jesús, mujeres, créesme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y también se cumple, porque ciertamente no adorarán, eso se refiere a los religiosos que no adoran al Padre. Entonces en cualquier lugar adoran, a los cuales se refiere este texto, no es a los israelitas. La verdad, vamos a decirle que a los religiosos dominicales, donde le dice esto, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre, dijo Jesús. Es cierto de que no adoran a Dios, ninguno de ellos. Eso deben entender. Ahora, donde dice 22, por eso esto también indica para que los israelitas hablen así, vosotros adoráis lo que no sabéis. Exacto, esto le corresponde a todos los religiosos dominicanos, porque ellos no saben dónde es el lugar de adorar a Dios. No saben. Entonces dice el maestro, antiguamente adoraban en Jerusalén y ese era el lugar de la adoración. Bien. Entonces, antes adoraban en ese lugar. Entonces, como dice San Juan 4:21, dice Jesús, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Quiere decir que le estaba haciendo el descarte. No, acá ni en Jerusalén. ¿Ya? Pero Jesús decía que él sí sabía dónde se va a adorar al Padre. Entonces, como había descartado, esto aclara el maestro, dice, eso ya lo dice en la profecía a los religiosos dominicales. ¿Por qué lo dice a los religiosos dominicales? Porque ellos adoran de modo carnal. No han recibido el Espíritu Santo de Dios, todavía aún. Entonces, ellos adoran, como se dice, a su manera, pero no es de modo espiritual. Entonces, cuando dice que la salud viene de los judíos, nos preguntaremos, ¿serán los judíos antiguos? ¿Serán los judíos descendientes en la carne o serán judíos que Dios ha previsto, judíos espirituales de acuerdo a la inspiración, es decir, por adopción del Espíritu? Escuchemos este siguiente audio. Entonces dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Entonces, quiere decir que ellos lo que adoran son israelitas. Enseguida, 23, entonces ya aquí viene cumplimiento
Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Quiere decir, no pueden adorar a Dios carnalmente, no pueden adorar, y por eso Dios se ha propuesto derramar su espíritu, porque como también desde el antiguo anuncia de que derramaría su espíritu en la congregación de Israel. Entonces, y cuando esto acontezca, entonces donde recién entonces los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Y ahora solamente tienen que adorar en espíritu y en verdad la congregación que fuera inspirada del Espíritu Santo. Entonces, la congregación espiritual es lo que tiene que adorar a Dios. Después no pueden adorar carnalmente a nadie, absolutamente. Bien, habiendo escuchado el audio, el maestro nos dice que Dios es espíritu, y los que le adoran tienen que adorar en espíritu y en verdad. Ahora, traducen. Dice que la adoración no puede hacerse carnalmente, y por eso Dios se propuso derramar de su Espíritu Santo. Desde el tiempo antiguo lo había anunciado, pero que lo iba a hacer en la congregación de Israel, no en cualquier congregación. Como vuelvo a recalcar, esta enseñanza del maestro, que él comienza a desatar esta profecía y dice, no, es en la congregación de Israel, no es en otra congregación. Por no decir denominaciones, sino decimos nada más dominicales. No. ¿Por qué? Porque el nombre de la congregación de Israel es único y eso no cambia. Donde cambia es que estos nuevos israelitas ya no son de acuerdo a la carne, sino de acuerdo por adopción con el Espíritu Santo. Ahí ya no hay discriminación si tú eres judío o si tú eres griego o si tú eres peruano o si tú eres israelita del oriente. Ahí no hay discriminación porque Dios no discrimina. Y hace esta congregación a todos los hombres que le buscan en realidad como Dios quiere. Dios conoce los corazones y luego sabe que eso lo están buscando, entonces Dios lo toma y lo inspira. Y así junta a su pueblo, al pueblo espiritual, que es dado la oportunidad en estos tiempos a los gentiles. Entonces dice, solamente ya tienen que adorar en espíritu y en verdad los que son de la congregación espiritual. Si no, nadie más, absolutamente, dice el maestro. Entonces, de modo carnal, no se puede adorar. De modo carnal no se puede adorar. Entonces, pero, ¿cuándo es que el hombre tiene la posibilidad de recibir la inspiración en el pueblo israelita de estos tiempos? Escuchemos el siguiente audio. Entonces, por eso Dios prometió primeramente, como vuelvo a repetir, tienen que convertirse en pueblo, todos los que creen en Dios. Enseguida se volverán a Dios y luego la inspiración del Espíritu Santo recibirán, entonces, para que sepan o entiendan la palabra de Dios. Sin Espíritu de Dios no pueden entender la palabra de Dios. Claramente dice, volverá a salir reprensión. ¿Y qué cosa quiere decir? Vuélvense a mi reprensión, quiere decir, vuélvense a mí, para vivir sujetos a Dios. Eso quiere decir. Entonces delante de Dios tienen que andar ya derecho. Entonces Él tiene que llevar derecho, por eso reprensión. Quiere decir, todos los que vuelven a Dios
que abajo la reprensión de Dios tienen que vivir derecho. No pueden ni a torcerse, ni a izquierda ni a la derecha. Derecho tienen que caminar. Eso es lo que quiere decir. He aquí yo os derramaré mi espíritu y yo os haré saber mis palabras. Entonces, para que aprendan, entiendan la palabra de Dios, precisamente Dios se ha propuesto inspirar a la gente. Y esto es cumplido. Bien, habiendo escuchado el audio donde el maestro explica, amados hermanos, que primeramente ya para que el hombre sea inspirado tiene que volverse a la reprensión de Dios. Por eso dice en el libro de Proverbios 1:23, volveos a mi reprensión y yo os haré conocer mis palabras y derramaré de mi espíritu. ¿No? Entonces, de esta manera, hermanos, ya sucede que el hombre tiene acceso a recibir la inspiración de parte de Dios cuando se vuelve al camino de Dios. Entonces dice, volveos a mi reprensión, es decir, vuélvanse en el camino, a vivir como conforme yo deseo. Es como un padre que quiere que el hijo, ¿no?, camine correcto. Entonces dice, sujetos a mí, sujetos a Dios, eso quiere decir el maestro. Entonces, para andar derechos, no chuecos, no torcidos, sino derechos. Entonces, derecho se tiene que caminar como un hombre inspirado. Entonces, dicen, aquí, entonces, si ustedes se vuelven a mí, yo derramaré de mi espíritu y os haré saber mis palabras. Para que aprenda la palabra, que son los 10 mandamientos. Para que aprendan la palabra de Dios, precisamente ahí el motivo de la inspiración. ¿Y cuáles son las palabras? Los 10 mandamientos. Pero muchos dicen, no, el mandamiento era para el tiempo antiguo. Pero no es así. Precisamente, aquí le voy a recalcar que cuando el pueblo israelita comienza a adorar al becerro de oro, amados hermanos, entonces Moisés quiebra las tablas de la ley. Al quebrar las tablas de la ley, Dios le dice, ven, nuevamente, le da para una segunda oportunidad. Pero esa segunda oportunidad le dice, esto va a ser para la generación de venidera. Entonces, Malaquías también dice, no, en el tiempo posterior van a adorar a Dios. ¿Ya? Y Isaías también recalca, tienen que ir a un lugar a adorar al Rey Jehová. Entonces, no es del modo de adorar descartando los mandamientos, al contrario, de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Y cuál es el objetivo? Que el hombre se sujete a sus mandamientos. Entonces no puede haber un divorcio entre los mandamientos y la inspiración. Al contrario, tiene que volverse a Dios, obedecer sus mandamientos, y por eso es el objetivo que Dios tiene para con el hombre, para que le haga saber sus palabras, las palabras que Dios escribió con su dedo. Entonces, vamos nuevamente a escuchar el audio siguiente, donde Dios promete que los hijos y las hijas profetizarán, es decir, para que sean profetisas y profetas. Ojo, y para ello tienen que ser nazareos, ¿no? Nazareos. Enseguida dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y inspiración del Omnipotente los hace que entienda. Entonces la inspiración del Espíritu Santo es lo que hace entender, hace entendido al hombre. Pero sin embargo, israelitas están perdidos. Pero ya vamos a aclarar. Hasta ahí es lo que quiere decir así la Escritura. Entonces dice, enseguida, dijo Dios, derramaré mi espíritu en los postreros días. Eso mismo es cumplido. Como habla en Joel 2:28, Hechos 2:18, dijo, y será que después de esto
derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Entender esto, que será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Bien, amados hermanos, habiendo escuchado ya que la promesa de Dios es cumplido, algunos pueden decir, no, Dios eso ya cumplió con los apóstoles, ya en ese tiempo no. Otros dicen, no, sí, tiene que haber inspiración. Claro, tiene que haber inspiración para implantar el camino de Dios, para que la promesa que le hizo Moisés para la generación venidera se cumpla, para lo que dijo en Isaías, esa generación postrera va a adorar, la generación que viene va a adorar a Dios, va a alabar a Dios. Entonces, tiene que alabar a Dios y estar sujeto a los mandamientos. Dice, estos mandamientos serán para la enseñanza en la generación venidera. Entonces, a esta generación, que es nueva, que son jóvenes, doncellas del pueblo de Israel, viene la inspiración, como en aquellos días, como aquella promesa que está en Joel, ¿no? Y recalca en Hechos. Dice, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos, y vuestras hijas y vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Eso ocurre en nuestra congregación israelita, amados. Si alguna vez ustedes quieren experimentar, vayan a una iglesia donde nuestros hermanos en realidad enseñan las enseñanzas de nuestro maestro, y ahí van a ver cómo el Espíritu Santo les ha inspirado. Bien, entonces dice que esa promesa es cumplida, que nuestro pueblo no es cualquier pueblo, es un pueblo único que ha escogido aquí en la tierra para ser un pueblo santo, ¿ya? Un pueblo de sacerdotes. Entonces, para que la adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, eso ya, como nosotros podemos ver en el texto de Salmo 102:18, dice, y se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Quiere decir, el pueblo que está por nacer, eso lo decía David, es decir, posterior a Moisés, ¿no? El pueblo que está por nacer. Entonces, eso era para la última generación, porque dice así, vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido. Salmos 22:31. Ese pueblo había no nacido y anunciarán la justicia de Dios. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es esa justicia de Dios que va a ser anunciado por esta generación? Entonces dice Salmos 119:172. Mi lengua hablará tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces, si este pueblo que nace espiritual y va a anunciar la justicia de Dios, y va a anunciar que esta justicia son los mandamientos, no podemos decir que los mandamientos son para el tiempo antiguo nada más, sino que era un pueblo que iba a nacer. Entonces, por eso dice el maestro, en este siguiente audio aclara, ¿por qué es tan importante el mandamiento? Escuchemos este siguiente audio. Más ahora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, vuelvo a repetir, sin espíritu de Dios nadie puede alabar a Dios.
Por eso Dios se propuso derramar su espíritu en los últimos tiempos para que sea una congregación espiritual. Alabar en espíritu y en verdad. Entonces, en espíritu y verdad, ¿qué cosa es? El mandamiento es la verdad. Entonces, por eso dice, el espíritu, al mismo tiempo la verdad, el mandamiento está entre nosotros y el espíritu de Dios. Pero sin embargo, no hay hijos ni hijas ni adultos quien predique. Bien, amados hermanos, como vuelve a repetir el libro de San Juan 4:23, que la hora viene, y cuando los adoradores adorarán en espíritu y en verdad, eso ya lo dice después de que David lo había anunciado. Jesús mismo ya lo dice, ¿no? Para el futuro. Entonces, esos adoradores es lo que busca Dios, ¿no? Antiguamente, en realidad, los que adoraban espiritualmente eran los apóstoles, los profetas y hombres muy fieles, no toda la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En estos tiempos Dios forma una congregación espiritual, porque era necesario que adoren. Entonces, al ponerse en este compromiso Dios, el Padre, que le da a Moisés, y Jesús, que le dice a la mujer samaritana, estamos viendo, amados hermanos, que la profecía de Malaquías y Isaías ya se tienen que dar cumplimiento en estos tiempos. Entonces, tenemos que adorar en espíritu y en verdad. ¿Y cuál es la verdad? El mandamiento es la verdad. Eso lo pueden leer en Salmo 119, 66. Sé que todos tus mandamientos son verdad. ¿Cuál es la verdad? El espíritu. El espíritu de verdad que viene a guiar ya a la humanidad con la ley que son los mandamientos de verdad. Entonces, amados hermanos, al pueblo nos manda a que cumplamos sus decretos, sus estatutos, sus derechos, como dice el libro de Primera de Reyes 2:3. Guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Eso lo dice Moisés, pero para la generación de aquellos días y para estos tiempos. ¿Ya? Entonces, también dice que, de acuerdo a la profecía en Salmos 86, 9, 10, dice: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Eso aún no ha ocurrido y tiene que ocurrir. Palabra que Dios ha dado, ¿no? Y su palabra no puede fallar. Y nadie puede su palabra ponerle de lado porque es palabra de Dios. Entonces dice Salmos 22, del 27 al 30. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y regirá a las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Quiere decir, los que descienden al polvo, todos los mortales, ¿no? Y en la posteridad les servirá, y él será contado de Jehová hasta la postrera generación. Siempre habla del futuro. Entonces, eso se tiene que cumplir, ¿no? Y dice Apocalipsis: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues tú solo eres santo, porque cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Precisamente en esto las profecías dicen que en estos tiempos, antes del día grande de Jehová, que venga el juicio de Dios, porque en estos tiempos difíciles, hermanos, tiene que ser anunciado el juicio de Dios. Entonces, ningún hombre, por más soberbio o orgulloso, va a dejar de doblar rodillas, porque Dios, hermanos, es Dios. Todos los soberbios serán humillados, todos vendrán a adorar, y el que no adora
sobre ellos la destrucción, porque Dios es Dios, así simplemente, hermanos. Por eso tenemos que nosotros buscar a Dios de corazón y tratar de servir para llegar a establecer la adoración que busca Dios y ha prometido. Entonces, esto, hermanos, es el tema que hemos dado a conocer y bueno, espero que sea provechoso para todos vosotros y a mis hermanos y a todos, ¿no? Nos da la responsabilidad, el maestro nos dice que tenemos que predicar los juicios, tenemos que predicar la ley, los fundamentos, texto por texto, punto por punto, porque dentro de la ley, hermanos, ¿qué le diré? Dentro de la ley están escondidas las profecías. Le digo por qué. ¿Por qué? Simplemente, hermanos, porque cuando uno comienza a estudiar los fundamentos, se encuentra con una sorpresa que en realidad el maestro decía por algo. Agárrense de la ley, no se suelten de la ley. Pero la ley no es para memorizar solamente y saberlo de memoria. La ley es para encontrar el sentido de las profecías. He ahí el plan de Dios. Bien, amados hermanos, hasta aquí hemos culminado este hermoso tema y que sea de bendición para todos los que escuchan y puedan entender. Abramos nuestros corazones a Jehová nuestro Dios y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Será hasta otra oportunidad, amados hermanos y hermanas del Perú y del mundo. Amén.